La historia oficial dice que en 1848, un campesino llamado James Marshall descubrió accidentalmente oro en el río American, cerca de Sacramento, California. Pero lo que nos dice esa historia es que, en ese preciso instante, Estados Unidos ya se había apropiado del territorio donde ese oro descansaba desde hacía siglos. ¿Coincidencia? Difícil de creer, porque apenas 2 años antes México había perdido más de la mitad de su territorio a manos del país vecino, incluyendo California, Arizona, Nuevo México, Nevada, Utah y partes de Colorado y Texas. Y justo ahí, en esas tierras arrebatadas, comenzó la fiebre del oro. El dato es brutal. Más de 300,000 personas se desplazaron en cuestión de meses a la nueva tierra prometida en el oeste. Pero no fueron solo aventureros o soñadores los que llegaron. También lo hicieron empresarios, banqueros, políticos y especuladores. Lo que parecía un hallazgo aislado terminó siendo uno de los movimientos económicos más estratégicos de la historia moderna. Porque detrás del oro californiano no solo había una mina, había un plan. Jan Sutter, un suizo con aspiraciones agrícolas, fue quien había fundado la colonia Nueva Helvetia en Sacramento. Él jamás buscó oro, lo suyo era sembrar y cultivar. Pero su sueño se vino abajo cuando su trabajador Marshall encontró partículas doradas mientras cavaba un canal hidráulico. Ese hallazgo, ocurrido en el 24 de enero de 1848, marcó el inicio de un fenómeno que desataría una tormenta migratoria y empresarial sin precedentes. Aquel oro enterrado bajo tierra mexicana, hasta hacía poco, pasaría a fortalecer la moneda y el poderío de un nuevo imperio, Estados Unidos. La rapidez con la que la noticia se expandió fue clave. Un personaje poco conocido, Samuel Brannan, fue quien realmente encendió la mecha. Viajó hasta San Francisco con un frasco lleno de pepitas brillantes y gritó en las calles: ¡Es oro! ¡Oro del río de los americanos! La prensa se encargó del resto, y el gobierno estadounidense, encabezado por el presidente James K. Polk, no tardó en confirmar oficialmente la existencia del oro, desatando una estampida de buscadores. Pero la verdadera pregunta es: ¿quién ganó con todo esto? ¿Los mineros? ¿Los campesinos? ¿Los pioneros? Nada de eso. La mayoría terminó en la ruina. La bonanza duró poco para ellos. El verdadero botín quedó en manos de quienes tenían la capacidad de financiar, acaparar y transformar ese recurso en poder financiero. Es aquí donde entran en juego nombres como JP Morgan, quienes décadas después consolidarían su dominio sobre el oro, fundando incluso la Reserva Federal con parte de ese mismo mineral. ¿Te suena familiar? Mientras tanto, México despojado. Ni siquiera tuvo la posibilidad de reclamar nada. El Tratado de Guadalupe Hidalgo había sellado legalmente la pérdida del territorio. Pero, ¿legal significa justo? Porque, si nos fijamos bien, lo que sucedió no fue solo una guerra territorial, fue también un golpe económico a gran escala. ¿Y tú qué habrías hecho si sabías que debajo de tus pies yacía el futuro oro de una potencia mundial? El oro desató una locura. En cuestión de meses, San Francisco pasó de tener menos de 1,000 habitantes a albergar a más de 25,000 personas. No había infraestructura, ni ley, ni orden. Las carpas improvisadas, las cantinas llenas, los duelos a muerte y los saqueos se volvieron parte del paisaje. California se transformó en un escenario de supervivencia, codicia y oportunismo. Pero mientras los buscadores de fortuna dormían en el lodo, los verdaderos jugadores estaban unos metros más arriba, en las oficinas, en los barcos, en las cámaras de comercio. El oro no era solo un recurso, era una herramienta. Con él, Estados Unidos comenzó a cimentar el valor de su moneda. Lo que antes era solo papel ahora tenía respaldo, y ese respaldo venía directamente de un territorio que tan solo 2 años antes era mexicano. Ese detalle aparentemente anecdótico representa una de las lecciones más duras y prácticas de estrategia económica. No se necesita conquistar por completo un país cuando basta con apoderarse de sus recursos clave. Los primeros en entender esto no fueron los mineros, sino los inversionistas. Empresas ferroviarias empezaron a construir vías por todo California para acelerar el traslado del oro. Bancos comenzaron a establecer sucursales. Se fundó la Casa de la Moneda en San Francisco para convertir el mineral en moneda oficial. Todo esto sucedió en un margen de menos de 10 años. Lo que parecía improvisado era, en realidad, una operación en expansión perfectamente ejecutada. Mientras tanto, los personajes que habían detonado la fiebre del oro quedaron en el olvido. James Marshall, el descubridor, terminó en bancarrota. Jan Sutter, el dueño original del terreno, fue invadido y perdió el control de su colonia agrícola.
Su sueño, la Nueva Helvetia, se convirtió en otra víctima del progreso estadounidense. Ambos fueron figuras fundamentales en el inicio de esta historia, pero no obtuvieron ni una fracción del beneficio que otros sí supieron capitalizar. Aquí se marca otra gran enseñanza empresarial. Descubrir no es lo mismo que dominar. Quien controla la distribución, gana. Y si hablamos de dominio, no podemos dejar de mencionar el impacto humano. Más allá del juego económico, miles de nativos americanos fueron desplazados, perseguidos y, en muchos casos, asesinados. Las tribus que habitaban esas regiones fueron vistas como obstáculos, no como personas. La expansión se hizo a toda costa porque en este tablero el oro no entendía de cultura, solo de utilidad. Mientras tanto, las marcas comerciales también comenzaron a nacer al calor del oro. Levi Strauss, por ejemplo, detectó un problema práctico. Los mineros rompían sus pantalones constantemente. Su solución fue crear una prenda resistente, reforzada y pensada para el trabajo rudo. Así nacieron los famosos jeans, hoy un ícono global. Pero detrás de ese producto había algo más: visión, oportunidad y adaptación. Justo los tres elementos que determinaron quién ganó y quién perdió en esta historia. La fiebre del oro fue en realidad la fiebre del poder, y como en todo gran juego geopolítico, solo unos pocos entendieron las verdaderas reglas. Para 1855 la fiebre del oro ya daba señales de agotamiento, pero el verdadero saqueo ya se había consumado. Más de 370 toneladas de oro habían sido extraídas del suelo californiano, territorio mexicano hasta pocos años antes, y transformadas en la base económica de una nueva potencia. No fue solo una fiebre minera, fue una estrategia de expansión perfectamente ejecutada. El oro mexicano cambió de dueño sin resistencia militar, y ese oro construyó imperios. La consecuencia más directa fue la creación de estructuras financieras sólidas en Estados Unidos. El oro sirvió para respaldar su moneda, dar estabilidad a sus bancos y proyectar su influencia comercial en todo el mundo. Años después, ese mismo oro se convirtió en la base con la que JP Morgan, el banquero más influyente de su tiempo, rescataría al propio gobierno estadounidense durante la crisis económica de 1893. No con billetes, sino con lingotes. Mientras tanto, México no solo perdió más de la mitad de su territorio, perdió también una oportunidad histórica, la de construir una economía con respaldo metálico propio, impulsar un sistema financiero sólido y posicionarse como un actor relevante en el comercio global. El costo de esa pérdida fue mucho más profundo que el territorial, fue estructural. Lo más inquietante es que hoy, más de 150 años después, gran parte de ese oro sigue siendo el pilar oculto del poder económico global. Las reservas de oro de Estados Unidos superan las 8.000 toneladas y parte de ese tesoro está resguardado en lugares como Fort Knox o en bóvedas subterráneas de Wall Street, bajo bancos como JP Morgan Chase. No es casualidad. Es el resultado de una visión estratégica que supo transformar recursos naturales en activos financieros de largo plazo. La lección es directa. No basta con poseer un recurso, hay que saber explotarlo con inteligencia, visión y control. Porque al final, la historia no la escriben los que descubren el oro, sino los que saben convertirlo en poder. El oro mexicano cambió el destino de una nación, pero no fue México quien se benefició. Si te impactó esta historia, suscríbete, dale like, activa la campanita, comenta abajo, revisa más contenido del canal y espera nuestros próximos videos.